Buenas tardes, somos el equipo 5 y el primer tema que vamos a presentar es la escultura urbana monumental, que tiene un desarrollo de 1860 al 2001. Empezaremos con la escultura monumental. Es una forma de expresión artística que se distingue por su imponente tamaño y la capacidad de ocupar espacios públicos. A lo largo de la historia, las esculturas monumentales han desempeñado un papel significativo en la escultura, en la cultura y en la identidad de diversas civilizaciones alrededor del mundo. Estas obras trascienden a la manera de representación estética, convirtiéndose en emblemas de poder, ideología, memoria colectiva y valores sociales. Desde las antiguas civilizaciones como la egipcia, griega y romana hasta las creaciones modernas y contemporáneas, la escultura monumental ha evolucionado en estilo, técnica y propósito, reflejando los tiempos en culturas y en cambios artísticos a lo largo del siglo. Esta forma de arte ha sido empleada para conmemorar líderes, celebrar eventos históricos, rendir homenaje y comunicar ideas políticas, religiosas o filosóficas a una audiencia amplia. La primera obra que tenemos es la estatua de José de San Martín. El autor es Manuel Tosla, año 1842. La técnica es escultura de bronce, procedencia en México y ubicación en Ciudad de México. Movimiento o estilo neoclasismo. Monumentos ubicados en la plaza que lleva su nombre. Ya es casi un siglo de haber sido testigo de historias y cambios en el país. Se trata del monumento del general Don José de San Martín. 16 metros de altura sobre un pedestal de granito y decorado con altos relieves de bronce, se encuentra quien proclamó nuestra independencia. La que tenemos es la estatua de Abraham Lincoln. El autor es Clark Mills en el año 1860. Fue completada en el año 1868. La técnica, escultura en bronce, procedencia de Estados Unidos. La ubicación fue de Washington, D.C., Estados Unidos, y el movimiento o estilo neoclasismo. Una de las obras que más destacó en esta época fue La Libertad iluminando al mundo, más conocida como la Estatua de la Libertad. Una majestuosa escultura de cobre recubierta de hojas de oro. La obra fue concebida por el escultor Frederick y diseñada en colaboración con el ingeniero Eiffel. Aunque su construcción se inició en 1884 en Francia, no fue hasta 1886 que esta impresionante representación de la libertad fue instalada en la isla de la Libertad, Nueva York. Esta obra neoclasista se convirtió en un símbolo perdurable de la libertad y la bienvenida a los inmigrantes en América. Otra obra que tuvo un gran significado en esta década fue la estatua de Alfred. Es una obra en bronce creada por el escultor Thomas Boyer en 1879. Esta escultura se encuentra en Lincoln, Londres, y es un ejemplo destacado en el neoclasismo de la escultura. La figura representa al famoso poeta Alfred en una pose serena y reflexiva, rindiendo homenaje a su legado literario. Estas dos esculturas, que representa una la libertad y la otra honra la literatura, enriquecen el paisaje urbano de sus respectivas ciudades y continúan siendo importantes expresiones artísticas en la década de 1870. En la década de 1880 la escultura urbana estaba en transición, ya que muchas de las obras icónicas del siglo XIX y el siglo XX, como la de es anterior a la década de 1880, sigue siendo un monumento icónico y un ejemplo sobresaliente del estilo barroco, con esculturas detalladas que representan importantes ríos de la época. Como segunda obra está la obra de la fuente Stravinsky, una creación contemporánea de 1983 en París, ubicada en el centro de Pompidou. Aunque esta fuera una década de 1880, se incluye aquí debido a la importancia de la escultura urbana, pues esta obra diseñada por Jean y Nicky es un ejemplo impresionante del arte cinético y contemporáneo, con esculturas en movimiento que representan la música del compositor Stravinsky. A pesar de la falta de esculturas monumentales
Italia y ubicado en el Paseo de la Reforma. El Ángel de la Independencia es un icónico monumento de la Ciudad de México. Se erige en honor a la independencia de México y a los héroes de la Guerra de la Independencia, la escultura, y representa la Victoria Aldana y se encuentra en el Paseo de la Reforma, una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México. Ahora nos pasamos a la época de 1920. Vamos a presentar las esculturas que tuvieron bastante relevancia en esta década. La primera es el monumento de Washington, pues es un honor a Lincoln. El autor fue Henry Bacon y por Daniel Chester. En el año 1922, la técnica fue escultura en mármol. La presidencia es en Estados Unidos, exactamente en Washington, D.C., y su estilo fue neoclasista. La segunda obra que tiene bastante relevancia es el Gran Caballo de Washington. Fue un monumento por Alfonso XII y por el actor Mariano Cotillard. En el año 1922, la técnica fue en España, la presidencia está en España, su ubicación exacta es en Madrid, España. El movimiento fue neobarroco y estas dos esculturas son las más monumentales de la década de 1930. Fueron un representante de ejemplos destacados en el clasista y otros estilos artísticos influyentes de la época. El monumento de Washington es un icónico de la capital de Estados Unidos, mientras que el monumento de Alfonso XII es una importante obra en el corazón de Madrid. En 1920 hubieron dos obras que están en relieve. Una de ellas fue la escultura de próceres por el autor Celso Ríos en el año 1933. La técnica fue la escultura en bronce, encontrada en Uruguay en la Plaza Independencia. Su estilo fue la escultura conmemorativa y figurativa, pues la escultura de próceres es una obra bastante conmemorativa centrada en Uruguay que representa figuras históricas importantes en la independencia de Uruguay. Otra obra bastante importante fue el Cristo Redentor por el autor Ivan Dubsky. Fue en 1931 por el autor Alfred Bernard. La conferencia fue brasileña. La ubicación es en Nantes con Carlos de Río de Janeiro. Es un monumento que es estilo art deco. El Cristo Redentor es una escultura de su colección que conoció en se encuentra en Nantes de Río de Janeiro y representa a Jesucristo como el esperanzador del Benedicto de la humanidad y del Señor. Es inmortal. La escultura es una divina parte de la ciudad de Río de Janeiro como el Flamengo. Ahora los situamos en 1940. Una de las obras más importantes fue la Columna de la Victoria con el autor Strad. Fue completada en 1873, pero se terminó en 1940. La técnica fue escultura de bronce y columna de mármol. La presidencia es en Alemania, Berlín, y su movimiento es neobarroco. Otra obra bastante importante para esta década fue el monumento de la Revolución Mexicana por el autor Carlos Aguemán. En el año 1938, la técnica fue escultura en bronce. La procedencia es México, en la Plaza de la República. Su estilo es escultura conmemorativa, aunque la obra se acabó en 1930. Su construcción es una de las esculturas continuadas durante la década de 1940. Este monumento es un importante icono de la Ciudad de México y está dedicado a la conmemoración de la Revolución Mexicana. Cuenta con una impresionante serie de esculturas que representan a los líderes y figuras clave de este conflicto histórico. En la década de 1950 se encuentran dos obras destacadas, que fue la escultura de Gandhi por el autor Roy. En el año 1959 la técnica fue la escultura en bronce. Su procedencia es en Estados Unidos y su ubicación se encuentra en Londres, Reino Unido. Su movimiento fue la escultura conmemorativa. La segunda escultura bastante importante fue El Hombre por el autor Alexander Calder en el año 1967, aunque la escultura se creó en 1958. La técnica fue en acero, la procedencia en Estados Unidos y la ubicación exactamente
Botero en el año 1962. La técnica fue escultura en bronce. Su procedencia es en Colombia, Medellín, y el movimiento es el realismo exagerado. La cabeza de mujer es una escultura icónica del renombrado artista colombiano Botero. Este monumental cabeza de bronce se encuentra en el centro de Medellín y es una de las obras más reconocidas de Botero. Su estilo caracterizó que enfatiza las formas redondas y exageradas. Es una firma distintiva del artista. La escultura ha llegado a ser un símbolo representativo de la ciudad de Medellín y del arte de Botero internacional. Otra obra bastante relevante fue La Mano. El autor es Mario, 1992. La técnica fue de escultura en hierro. La procedencia fue en Chile, exactamente en el desierto de Atacama. El movimiento es el arte contemporáneo. Aunque La Mano del Desierto fue hecha en 1992, la idea y el diseño original fue destacado en 1960, cuando Mario creó una serie de esculturas a mano en diferentes lugares del mundo. Esta escultura se encuentra en el desierto de Atacama y se ha convertido en un punto de referencia en el icónico de la región. Representa una mano emergiendo del suelo y simboliza la soledad y la vulnerabilidad del ser humano en el vasto entorno natural del desierto. En la época de 1870 hubieron dos obras que destacaron bastante. La primera es El Pastor de las Nubes, por el autor Klimt. En el año 1972, la técnica fue la escultura de Messina. La procedencia fue en Francia y la obra se ubica exactamente en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, Estados Unidos. El movimiento o estilo es bastante contemporáneo. Ahora la segunda obra es el movimiento de los caminos por España. Su autor fue Juan de Ábalos en el año 1978. Fue completado en etapa. La técnica fue escultura en bronce y de escultura monumental. La procedencia fue España y la ubicación exactamente se encuentra en el área de los Caminos, Madrid, España. Su movimiento y estilo de escultura colombiana. Ahora en la década de 1980 se encuentran dos obras. La primera es El Toro, por el autor Arturo de Mónica, en el año 1989. La técnica fue la escultura en bronce. La procedencia es de Italia y la ubicación ahora es en Nueva York, Estados Unidos. Su movimiento es arte contemporáneo. Ahora nos encontramos con la obra de Arco Inclinado por el autor Richard Serra. En el año 1971 la técnica fue escultura de acero corto y la procedencia es en Estados Unidos. Ahora su ubicación se encuentra en Nueva York, Estados Unidos, y su movimiento fue minimalista. Para la segunda obra tenemos Iglesia de Justa en 1991. La técnica fue escultura en bronce. La procedencia fue en Noruega y la ubicación fue en el Museo de Copenhague. Su movimiento y estilo fue una escultura contemporánea. El de San Capturina entre las personas es una de las más icónicas en la lucha mundial con numerosas esculturas bien. Para el año 1990 tenemos dos obras bastante importantes. La primera fue El Tifón, por el autor Artur. En el año 2016 fue instalada, pero el concepto fue creado en 1990. La técnica fue escultura de acero inoxidable fundido. La procedencia fue en Reino Unido, la ubicación en Chicago, Estados Unidos, y el movimiento o estilo. Ahora para la segunda obra tenemos esculturas de caballo. Estas esculturas representaban una manada de caballos galopeando en una característica distinta en el área de las colinas de Texas. Las instalaciones es conocida por su realismo y ha ganado popularidad como uno de los icónicos de la ciudad. Fue instalada en el 2001. Su técnica es escultura en bronce. Se encuentra en Texas, Estados Unidos, y su movimiento es escultura figurativa. Para la década del 2000 tenemos dos obras bastante importantes. La primera es The Jake. Es un monumental instalación de arte creada por los renombrados artistas Cristo y Ye. Fue elegida por el Parque Central de Nueva York en el 2005. Fueron